Doy la bienvenida a cada uno de ustedes a este su programa Pensando en Voz Alta. Y hoy nuevamente, repito, vamos a estar hablando acerca de los hijos de Belial, parte 2. Este es nuestro capítulo número 11. Que la gracia del Señor Jesús sea con nuestro espíritu, amados evangelizadores, y que el Señor a nosotros nos dé cada día de su gracia, de su poder, de su Espíritu Santo, nos vaya llenando cada día, porque los tiempos en los que estamos son peligrosos, son difíciles y son extremadamente peligrosos para nosotros. Así que yo en esta hora les bendigo, amados hermanos, les envío fuerza y ánimo para que no se cansen, como dice la Escritura, no cesemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no desmayamos. Así que es importante no desmayar. Así que, amados míos, vamos a comenzar inmediatamente con el programa. Así que vamos a ir a la Biblia. Tengo acá la Escritura, tengo un texto bíblico y lo voy a proyectar ahora mismo en la pantalla acá del Facebook para que lo observen. Y los que están escuchando la radio, los que están sintonizando la radio, vamos a estar leyendo 1 Samuel 2:12. 1 Samuel 2:12. ¿Pueden buscarlo, por favor? 1 Samuel 2:12, para que todos nosotros estemos leyendo la misma cita bíblica, ¿ya? Así que denme un segundo, voy a compartir acá en la página de la radio de Telestay, voy a compartir la publicación del video para aquellos que están en Facebook. Ingresen a la página de la radio de Telestay y pueden tener también acceso al video. Y si quieren más adelante, puede ser mañana o después de la tarde, cuando tengan tiempo, pueden verlo sin problema, con más detalle, con más detenimiento. Va a quedar este programa grabado para que puedan verlo con detalle y puedan leer también las citas bíblicas que estamos compartiendo. Así que, amados evangelizadores, les invito nuevamente a que busquen 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. Este es nuestro texto base para el tema que estamos tratando acerca de los hijos de Belial. Voy a dar lectura en el nombre del Señor Jesús. Estoy leyendo la Biblia Reina Valera 1960. Biblia Reina Valera 1960. Dice así la Escritura: los hijos de Eli eran hombres impíos. Y ahí subrayé hombres impíos. Lo destaqué, porque esa expresión, hombres impíos, en el idioma hebreo es hijos de Belial. Los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Ese es nuestro texto base. Entonces, los que están en el Facebook Live pueden observar que está subrayado con verde la expresión hombres impíos. Esa expresión hombres impíos en el idioma hebreo es hijos de Belial. ¿Ya? Esa es la expresión, hijos de Belial. Así que, amados evangelizados, yo sé que esto es un poco controversial. Yo sé que este tema es un poco difícil tal vez de digerir a primera, pero yo les animo, hermanos, a que no se asusten, a que no tengan miedo, porque este mensaje creo que el Señor lo está revelando en este momento a sus hijos para que nosotros tomemos conciencia de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad, en nuestra nación Chile y a nivel mundial, para que entendamos el tiempo en el que nos encontramos, ¿ya? Estamos en un tiempo peligroso, en un tiempo difícil, y es necesario, es urgente de que nosotros entendamos en qué tiempo nos encontramos. Y es importante este mensaje. ¿Por qué es importante? Porque ya estamos a las puertas, literalmente. Esto ya no es ficción, no es una palabra cliché o una frase cliché. No, esto es literal. Estamos a las puertas del retorno, del regreso del Señor Jesucristo, donde Él va a venir a establecer su reino acá en la tierra, va a destruir al anticristo y a todos los reinos, así como lo vio el profeta Daniel en esa visión que Nabucodonosor tuvo de esa estatua. El profeta Daniel dijo que el rey del cielo cortaba una roca
y la lanzaba sobre esa estatua que representaba los reinos de la tierra, y que todos esos reinos eran destruidos y el Dios del cielo establecía su reino. Así que, amados evangelizadores, estamos en un tiempo crucial, y literalmente ahora estamos en el momento donde los antiguos, donde hace 40, 50, 60, 100 años atrás se decía, se predicaba mucho, y muchas veces se profetizaba en las iglesias: el Señor viene, vengo pronto, en breve vengo, en breve vengo. Y a muchos murieron escuchando ese tipo de profecías o esas palabras, en que el Señor ya venía, y tal vez muchos descendieron con la esperanza de ver al Señor. Hay otros que tomaron otra forma de actuar y comenzaron a burlarse de eso, y Jesús nunca vino, dicen algunos. Pero el Señor, como dice Pedro, es paciente. Él no retarda su venida, sino que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios. Pero también hay cumplimientos proféticos que deben ocurrir en nuestra sociedad. Hay tiempos, hay periodos proféticos que deben ocurrir, y que el Señor no puede pasar por alto esos eventos antes de venir. No, esos eventos tienen que ocurrir, primero que todo porque Él lo dijo. Entonces, si Él lo dijo, tiene que ocurrir, no puede Él alterar su propia palabra. Y segundo, una vez que esos eventos se cumplan, que esos tiempos señalados se cumplan, o en hebreo como se dice, esos moedín se cumplan, el Señor va a regresar. Y literalmente, hermanos, esto ya no es especulación, no es una emoción, no es una fantasía, no. Literalmente el Señor Jesús está pronto a regresar, demasiado pronto. Y tal vez usted y yo, si usted es menor de 80 años, usted quizás alcanza a ver con sus propios ojos la venida del Señor, alcanza a ver esa palabra cumplida que está en la Escritura, de que el Señor descenderá de los cielos con las nubes, vendrá con sus ángeles, traerá las almas de los santos que han muerto a lo largo de la historia, y usted va a experimentar la transformación del cuerpo en un abrir y cerrar de ojos, como lo declara la Escritura, después que suene la última trompeta. Así que, amados evangelizadores, estamos a las puertas de ese evento. Vamos a ser testigos de lo que el Señor nos prometió, y ahora más que nunca, estamos por ver ese cumplimiento. Así que tome ánimo, tome fuerza, tome aliento su corazón. El otro día me encontré con un varón en el taxi. Iba hacia un lugar en específico, y en el taxi que subí, el varón del taxi era cristiano y traía música cristiana. Esa fue mi conclusión. Entonces, cuando escuché la música, le dije: tiene buena música, estimado. Entonces el hombre me habló, me dijo: mientras tú escuchas la música, el Señor te va a empezar a ministrar, me dijo. Y realmente empecé a experimentar la ministración del Espíritu Santo mientras estaba en el taxi. Me quedé callado por un buen momento, y parece que todos los que estábamos dentro del taxi éramos cristianos, porque las dos señoras que estaban sentadas al lado mío empezaron como a tararear la canción, y el hombre empezó después a hablar y dijo: ¿sabes qué? El Señor hoy día me habló, dijo. Y él me dijo de que hay muchos de sus hijos que están desanimados y que necesitan una palabra de aliento, que necesitan una palabra de fuerza, que necesitan una palabra de ánimo. Y me dijo, porque muchos han sufrido distintas cosas, ya sea las distintas vicisitudes de la vida, las distintas circunstancias que cada uno atraviesa. A veces hay hermanos que tienen trabajos que son pesados, donde tienen que cargar cosas y tienen que estar a veces todo el día ahí a la pala o sacrificando su cuerpo. Y esas cosas muchas veces pasan la cuenta con el tiempo, viene un cansancio, un agotamiento, pese a que llevan años algunos hermanos trabajando así, aún así el cuerpo no se acostumbra a ese tipo de sacrificio, porque somos seres humanos, somos débiles, no somos de fierro, ni de diamante, ni de titanio, somos seres humanos de carne y hueso, que padecemos debilidad, y la Escritura habla de las debilidades del cuerpo, que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Así que reciba ánimo, estimado hermano, aliéntese su corazón. Jesús hizo una pregunta en uno de los evangelios, por no decir todos, y dijo: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Personalmente yo creo que sí va a hallar fe en la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros, sus hijos, vamos a estar esperándole, vamos a estar a la expectativa, vamos a estar ahí
con el corazón henchido de gozo sabiendo que el Señor está por regresar. Y más cuando estamos viendo el cumplimiento de la palabra profética, cuando estamos viendo el cumplimiento de la profecía bíblica con nuestros propios ojos. Y como les dije, personalmente yo creo que somos la generación que ha de ver con sus ojos al Señor Jesús regresar en las nubes, si es que no nos matan antes, o si es que no morimos antes, ¿ya? Pero de aquí a 10 años debe ocurrir algún evento profético significativo en nuestro planeta Tierra. Debe ocurrir algo, o ha de ocurrir algo. Esto lo digo con temor y con temblor. De aquí a 10 años debe ocurrir, o quizás va a ocurrir dentro de 10 años, un evento profético de magnitudes extraordinarias. Así que, amados hermanos, póngase los cinturones en esta hora para adentrarse a este tema. Así que vamos a continuar lo que estábamos hablando con respecto a los hijos de Belial. Entonces, nuestro texto base es 1 Samuel 2:12, donde la expresión hombres impíos significa hijos de Belial. Aquí es que nosotros dijimos algo en el programa pasado. Los hijos de Belial reflejan lo que su padre hace. Por lo tanto, como dice la escritura en San Juan 8:40, creo, lo leímos ayer igual, dice la escritura de que el hijo hace los deseos de su padre, ¿ya? O sea, el hijo cumple los deseos del padre, por lo tanto, el padre es como el hijo, ¿ya? Todo lo que uno ve hacer al hijo es el padre. Mire, vamos a leerlo nuevamente para explicarlo bien. San Juan 8, a ver, déjeme buscarlo acá. 8:40, si es que no me equivoco. Vamos a buscarlo rápidamente. Porque aquí está, 8:40 en adelante. Bueno, leamos el 39. Respondieron y le dijeron, aquí los fariseos están en un debate con Jesús, entonces ellos le responden a Jesús diciendo, nuestro padre es Abraham. Ahora Jesús les dijo, si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Entonces, vemos acá que aquel que proclama ser hijo de Abraham tiene que hacer las obras de Abraham, ¿ya? O sea, Jesús aquí nos está dando la llave para poder entender al Padre invisible. En este caso, para poder conocer a Belial, para saber quién es Belial, necesitamos estudiar a sus hijos. Y estudiando a sus hijos podemos conocer quién es Belial. Entonces, si fueres hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Por lo tanto, los hijos de Belial hacen los deseos o las obras de Belial, ¿ya? Luego el 40 dice, pero ahora procuráis matarme a mí. Aquí está diciendo Jesús, procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Aquí está. Jesús le dice a los fariseos, ustedes hacen las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Aquí le dicen que no han nacido de fornicación porque ellos sabían que Jesús no fue hijo de José. Entonces, como no fue hijo de José, ellos pensaban que Jesús había nacido de fornicación. Obviamente nosotros entendemos que Jesús nació por obra y gracia del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo utilizó el útero de Miriam, para poner allí a su unigénito hijo, ¿ya? Entonces, un padre tenemos, que es Dios. Jesús les dice, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías. Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Entonces Jesús aquí está diciendo algo muy importante, ¿ya? O sea, aquel que no ama a Jesús no es hijo de Dios, ¿ya? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre
queréis hacer. Entonces esta es la llave, esta es la clave para poder entender el tema de los hijos de Belial. Aquí está la llave. Nosotros somos hijos de Dios y los deseos de nuestro Padre, Dios, el Rey de la Gloria, es lo que nosotros queremos hacer y la obra de Dios es la que queremos practicar nosotros. Y aquel que se atribuye el título de hijo de Dios y no quiere hacer los deseos de Dios, no es hijo de Dios. Lamentablemente es así, estimados evangelizadores. Así que si usted encuentra por ahí a alguien que dice yo soy hijo de Dios y usted le comienza a hablar la palabra de Dios, le comienza a decir cosas del Señor y la persona comienza a rechazarlo, a esquivarlo, a decir no, es que no me gusta, te encuentro muy cuático como acá, lo más probable es que esa persona no sea un hijo de Dios, sino que sea un hijo de Satanás. ¿Ya? Después dice, él ha sido homicida, Satanás ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, aquí está nuestra llave. Mi hermano Eduardo Navarrete ayer comentaba en el Facebook, en el video de ayer, que esto es lo que el Señor nos da a nosotros, nos revela como la llave, como la clave para poder entender lo que hacen los hijos de Belial, ¿ya? Entonces, nosotros debemos saber eso, hermanos míos, de que nosotros hacemos las cosas, los deseos de nuestro Padre, que es Dios. Por eso nosotros amamos su palabra, por eso amamos al Señor Jesús, por eso amamos a los hermanos, por eso buscamos la comunión en la oración con el Señor, por eso estudiamos la Escritura, por eso hablamos el Evangelio. ¿Por qué? Porque amamos a nuestro Padre, porque somos hijos de Él y porque las obras de Él practicamos y porque los deseos de Él queremos hacer. Entonces, ya que hemos establecido la llave que Dios nos da, esta llave maravillosa para entender acerca de los hijos de Belial, vamos a ir nuevamente a Primera de Samuel 2:12 y vamos a ver otra cosa. Dijimos que los hijos de Eli eran hijos de Belial. Aquí tengo la Biblia textual tercera edición que compartí ayer, donde aparece la expresión hijos de Belial, ¿ya? Entonces aquí vemos algo. Belial tiene hijos, y si tiene hijos quiere decir que él puede engendrar, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros analizamos la Escritura, podemos observar dos cosas. Primero, que existen dos tipos de engendramiento, un engendramiento físico y un engendramiento espiritual. ¿Qué significa engendramiento? ¿Qué significa engendrar? ¿Qué significa engendrar un hijo? Mire, si usted va a la Escritura, lee la genealogía de los patriarcas, de los ascendientes de Jesús, usted va a observar lo siguiente. Usted va a observar que, por ejemplo, la Escritura dice, Adán engendró a Set, ¿cierto? Y Set engendró a tal, y tal engendró a este otro, y este otro a aquel, ¿ya? Leemos también que Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró a los 12 hijos de Israel, a cada uno de las 12 tribus. O sea, nos está hablando aquí de que el Padre es responsable de agregar, de transmitir material genético, ¿ya? De transmitir un material genético y también transmitir como ciertas características de su persona, ¿ya? Y también existe un engendramiento espiritual. El engendramiento espiritual es que Dios, a nosotros, en el caso de los creyentes, Dios nos imparte de su ADN, nos imparte de su naturaleza, nos imparte de su genética a nosotros. Por eso la Escritura habla de que somos un espíritu, tenemos un espíritu nuevo, que hemos sido resucitados porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La expresión nacer de nuevo, mire, busquémosla, es genao anoten en griego. Y genao anoten tiene un significado profundo. Entonces vamos a ir a San Juan 3 para leer cuando Jesús le dice a Nicodemo que debe nacer de nuevo, ¿ya? San Juan 3:3. Entonces vamos a leer en la Reina Valera y ustedes en su pantalla van a observar que voy a subrayar nacer de nuevo, ¿ya? Naciere de nuevo, dice aquí. El que no naciere de nuevo, observen la cláusula, no puede ver el reino de Dios. En 1 Corintios 2:14, creo, la Escritura dice que
el hombre natural, habla del antropos psúquicos, ¿ya? El antropos psúquicos, el hombre sensitivo, el hombre físico nomás, no puede percibir las cosas del espíritu porque para eso es locura. Esa palabra percibir es la misma palabra ver que aparece aquí. La estoy marcando ahí, ver. La voy a subrayar con otro color, un color como azulito, a ver. Ese es como un color calipso. Ya, el hombre natural no puede percibir las cosas del espíritu porque se disciernen espiritualmente. Esta expresión, ver que aparece aquí en San Juan 3, es la misma expresión de percibir en 1 Corintios 2:14. Son la misma palabra. ¿Y por qué el hombre natural no puede percibir las cosas del espíritu, las cosas espirituales? Porque no ha nacido de nuevo. Por eso. Entonces Jesús le dice a Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, ¿ya? Y después Jesús dice otra vez lo mismo. De cierto te digo, el que no naciere de agua y de espíritu, que es lo mismo que nacer de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. O sea, una persona que no nace de nuevo no puede ver y no puede entrar en el reino de Dios. Esto es algo importante, ¿ya? Entonces aquí Jesús, volvamos para no desviarme, volvamos acá. Jesús está diciendo lo siguiente. Nacer de nuevo. ¿Qué significa nacer de nuevo? Mire, vamos a buscar la expresión nacer. Aquí está nacer. Nacer. Y aquí está, déjeme subrayarla. Y ahí está. La expresión nacer de nuevo. La voy a subrayar con un colorcito para que resalte de los demás un color más o menos, ya un color amarillito. Ya, la expresión nacer de nuevo, aquí está el código Strong, G1080 o G1080. Nacer, esa es la palabra. Esa es la palabra gennao, ¿ya? Y de nuevo, la expresión de nuevo, es una sola en griego, ¿ya? La cual es anoten. ¿Ya? La vamos a ver ahora en el diccionario. Ya. Nacer, vamos a ir a nacer. Gennao significa procrear, propiamente del padre, pero por extensión de la madre, dice. Figurativamente regenerar, engendrar, nacer, dar a luz, nacimiento, concebir. Ya, pero aquí está, dice, engendrar, ser padre de, ¿ya? O sea, una paternidad quiere decir algo biológico, ¿ya? Voz pasiva, nacer, originar, producir. Dar a luz, dice nacer, engendrar. ¿Ya? Pero en estricto rigor, la palabra gennao quiere decir engendrar o ser nacido, ¿ya? Ya habla de paternidad, o sea que esta persona tiene un progenitor, tiene alguien que introdujo una semilla, que introdujo material genético, ¿ya? Que introdujo ADN. Entonces, y de nuevo, esa expresión de nuevo, yo quedé impactado cuando leí el significado de la expresión nacer de nuevo, porque de nuevo uno piensa que es a ver, mejor leámoslo ya, para no estar ahí. Ya, anoten, aquí está en el griego, está la alfa, anoten, de arriba, dice, por analogía del primero, por implicación de nuevo, alto, de arriba, de lo alto, desde su origen, desde el principio, volverá, desde arriba, en otro tiempo, desde antes, desde el principio, otra vez, de arriba. Entonces, estrictamente la definición de anoten significa de lo alto, ¿ya? De lo alto, de arriba. O sea, el que no nace de arriba, obviamente de arriba refiriéndose al cielo. O sea, Jesús lo que está diciendo que las personas deben nacer de arriba, deben nacer del cielo, deben nacer del cielo. O sea, deben tener material genético que tienen aquellos ciudadanos que se encuentran en los cielos, ¿ya? Y ese material genético lo imparte única y exclusivamente Dios. Nadie más, ¿ya? Para poder entrar y ver el reino de los cielos. O sea, necesitamos el ADN que Dios nos transfiere a nosotros, ¿ya? Ese es el engendramiento espiritual. Volvamos entonces a la carga anterior.
Existen dos tipos de engendramiento. Un engendramiento físico, que es la paternidad biológica, donde el padre es el responsable de haber plantado la semilla, ¿cierto?, en el útero de una mujer, y que esta mujer, su óvulo haya sido fecundado o que haya sido concebido por el espermatozoide del padre. Y el hijo tiene material genético de su papá, ¿ya? Y en el caso nuestro ahora, existe también un engendramiento espiritual donde Dios imparte de su naturaleza, de su ADN en nosotros. Y ese ADN espiritual a nosotros nos es transferido, nos es impartido en nuestro espíritu, ¿ya? Y nuestro espíritu es una nueva criatura, es un nuevo ser, es un nuevo ente que tiene vida, que tiene ADN, material genético de Dios. Nuestro corazón es regenerado, dice la Escritura, es cambiado por completo en otro nuevo. Y ahora nosotros experimentamos los deseos de nuestro Padre. Antiguamente estábamos en esclavitud, muertos en nuestros pecados, o sea, teníamos un engendramiento espiritual de las tinieblas. Nuestro padre era Satanás y los deseos también de él hacíamos, como los fariseos, que la Escritura dice que ellos eran hijos de su padre Satanás, ¿ya? Entonces la Escritura dice de que nosotros éramos del maligno. Él era nuestro padre, como dice la Escritura acerca de Caín. Miren, vamos a ver otro ejemplo de engendramiento espiritual que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a leer donde... Miren lo que dice acá. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él. Esa palabra simiente, esto es lo que estamos hablando del engendramiento espiritual. La palabra simiente quiere decir, en el griego es esperma. Mire, vamos a buscarla en griego para que usted me crea y piense que no lo estoy mintiendo. La simiente o el simiente, aquí me aparece creo que es masculino o neutral, no recuerdo bien. Ya vamos a subrayarla con amarillito para que la quede destacada. Simiente, el código Strong es 4690. Acá en griego es esperma, ¿ya? Ahí está, esperma. Significa algo sembrado, es decir, derramado, incluida la esperma masculina, ¿ya? Por implicación, descendencia, específicamente remanente, linaje, descendencia, descendiente, semilla, simiente. Entonces, la simiente, la semilla o la esperma de Dios está en nosotros. Sé que esto es un poco delicado lo que acabo de decir. Dios tiene semen, Dios es un ser humano. No. Sino que Dios utiliza lo que nosotros conocemos para poder hablarnos, ¿ya? No es que Él tenga espermatozoides, sino que es para que nosotros podamos entender. Por eso igual aquí lo tradujeron como semilla o como simiente, ¿ya? Pero la palabra, creo que me agrada mejor, más que semen, me agrada la palabra semilla, ¿ya? Para referirnos a Dios. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que la palabra también es semilla. La palabra es semilla. La palabra de Dios es semilla, ¿ya? Y Jesús dijo, mis palabras son espíritu, son vida. Entonces Jesús hablaba de un sembrador que plantaba, que iba caminando y que le caía semilla en el camino. Entonces ese sembrador traía semilla, esa semilla es la palabra, por lo tanto la palabra es una semilla. La semilla, ¿qué es lo que es una semilla? La semilla es, ¿por qué me gusta hablar más de semilla que de esperma, ¿ya? ¿Por qué? Porque la semilla, si nosotros vemos desde el punto de vista agrícola, la semilla contiene todo el material genético para dar forma a los árboles maravillosos que nosotros vemos cuando caminamos, ya sea por algún parque, algún bosque, algún campo. Toda la vegetación, todo lo que es árboles, todo lo que es plantas, alguna vez fue una sola semilla, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que decir eso. Una sola palabra, la palabra de Dios en este caso contiene todo el ADN, todo el material genético para dar vida a un árbol que dé un cierto fruto. Así que por eso me gusta hablar de la semilla de Dios, más que del esperma de Dios. Creo que una vez le escuché a un predicador decir la esperma de Dios.
Entonces igual eso puede dar a entender como cosas erróneas, porque si hablamos de esperma, un varón aporta el 50% de material genético cuando se engendra un hijo, biológicamente hablando. La mujer, el óvulo de la mujer aporta el otro 50% de material genético. Así que por eso los gametos masculinos y femeninos solamente tienen 23 cromosomas, ¿ya? No tienen 46 como todas las demás células de nuestro cuerpo, ¿ya? Porque al juntarse las dos forman los 46 cromosomas y pueden dar lugar a la formación, a la creación de un embrión, y así va pasando por las distintas etapas hasta que se crea un ser humano completo. Bueno, desde que es concebido, desde que el óvulo es fecundado, ya hay vida, ya es un ser humano. Aquel cigoto que está dentro del útero de la mujer ya es un ser humano, ¿ya? Simplemente que está sin forma. Es más, miren, quiero compartirle algo que estoy pensando en voz alta, no quiero salirme del tema, hermano, pero esta es la tónica del programa. Quiero leerles el Salmo 139, si es que no me equivoco, donde el rey David dice algo que es impresionante. Sí, aquí, Salmo 139 dice... ya, porque tú formaste mis entrañas, ¿cierto? Me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Esa expresión, mi embrión vieron tus ojos, esa expresión, mi embrión, ¿ya? Mi embrión en el hebreo es golem. Aquí vamos a buscarlo. Y golem significa una masa sin forma. Golem, envoltura. Y masa deforme. Es decir, como el embrión. Como el embrión. Y eso es lo que hay al momento de que existe la concepción. El momento de la fecundación es como una envoltura. Ese óvulo es como una envoltura que envuelve al espermatozoide, ya que el espermatozoide ingresa al óvulo y después se va formando como una suerte de masa que no tiene forma. Y miren lo que dice la escritura acá, es maravilloso. El Señor, cuando el óvulo es fecundado, ya está la vida ahí, y ese óvulo es visto por los ojos de Dios. Entonces, esto contradice totalmente estos falsos argumentos que dan los abortistas de que los primeros días de fecundación no es vida, es simplemente un cúmulo de células. Ese cúmulo de células, dice la escritura, dice que Dios ve ese cúmulo de células, esa masa deforme, y dice que tiene vida. Así que para que ustedes igual puedan esto compartirlo con las congregaciones, con las iglesias, de que ese cúmulo de células, esa masa sin forma, ese óvulo fecundado tiene vida y Dios lo ve, y aquellos que osan interrumpir ese proceso están cometiendo asesinato. Así que eso les quería compartir, estimados evangelizadores. Ahora volviendo con el tema de los hijos de Belial, ya que establecimos que, volvamos a 1 Juan 3:9, establecimos que todo aquel que es nacido de Dios, ¿cierto?, no practica el pecado. ¿Por qué? No practica el pecado, o sea, no es un deporte para el creyente verdadero el pecado, sino que es un enemigo. No practica el pecado, ¿por qué? Porque la simiente, porque la semilla de Dios, porque el material genético de Dios, el ADN de Dios, la genética de Dios permanece en nosotros. Y es verdad, usted en el mundo físico, hoy día está de moda ese asunto, esa expresión, el cambio de sexo. Eso es biológicamente imposible. Usted podrá hacer un cambio de fisonomía, usted podrá remanarse partes funcionales de su cuerpo, pero jamás podrá cambiarse su sexo, porque para ello tendría que ir a cada célula que conforma su cuerpo y cambiar el par 23 de cromosomas que usted tiene, y en vez de tener, si es mujer, tener XX, cambiarlo por el segundo cromosoma, cambiarlo por una Y, o si es hombre, el segundo cromosoma Y o Y, cambiarlo por una X. Eso es imposible, no puede hacerlo. Usted podrá cambiar su fisonomía, podrá cambiar su apariencia física, rebanarse partes del cuerpo que están funcionales o hacerse agujeros, pero
Usted no ha cambiado su sexo. Usted sigue siendo biológicamente y naturalmente, sigue siendo varón o sigue siendo mujer. Entonces, si biológicamente en el mundo físico es imposible que yo me quite los genes de mi padre y de mi madre, aunque yo los podré negar, yo podré negar a mi papá, a mi mamá, podré cambiarme el apellido o los apellidos, pero no puedo quitarme el ADN. Si yo muero y tengo un nombre y un apellido distinto, cuando me vayan a hacer el peritaje del ADN, los que tienen que ver con todo este tema de comprobar el material genético o la identidad de la persona, cuando vean mi material genético van a decir, este es hijo de tal y es hijo de tal. Ellos son sus padres. Aunque yo me haya cambiado el nombre, aunque yo me haya cambiado mi fisonomía, aunque yo me haya cambiado los apellidos, mi ADN siempre va a delatar que soy hijo de tal, que mi padre es tal y que mi madre es tal. Entonces, espiritualmente es lo mismo. Usted, por más que pueda, no puede sacarse el ADN de Dios dentro de sí. Así que por eso hay muchos por ahí que tal vez han dejado de congregarse, han dejado de asistir a una congregación, pero dentro de su casa. A lo mejor están desanimados, decepcionados por el sistema en el cual participaron, pero en su casa usted tal vez sigue orando, sigue comportándose como creyente, trata de arrancar del pecado y cuando ve que igual se siente mal, pese a que no se está congregando. ¿Y sabe qué? ¿Por qué usted hace eso? Porque la semilla de Dios está en usted. Porque el ADN, el material genético está en usted. Porque ha sido engendrado de parte de Dios. Ha habido un engendramiento espiritual y eso jamás va a poder destruirlo. Qué maravilloso es el Señor. Y después dice, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan o se hacen visibles los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, no es hijo de Dios. Porque este es el mensaje que habéis recibido desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Caín era del maligno? Caín fue engendrado espiritualmente por el maligno. Por eso mató a su hermano. Aquí hay un engendramiento espiritual. ¿Ya? Entonces, vemos que Satanás tiene hijos. Sus hijos hacen sus deseos y hacen sus obras. Entonces, así como son los hijos, así es el padre. Los hijos son mentirosos, Satanás es mentiroso porque él es padre de mentira. Entonces, ahora vamos a volver a la carga de 1 Samuel 2, versículo 12. Los hijos de Elí eran hijos de Belial y no tenían conocimiento de Jehová. Entonces, los hijos de Elí eran hijos de Belial. Entonces, vimos en el capítulo anterior que Belial significa perverso, abominación, detestable, asquerosidad, distorsión, destrucción. Entonces, Belial, todo lo que él hace, todo lo que él promueve, todo lo que él expone es todo lo que Dios abomina y todo lo que Dios considera como abominable, como detestable, como asqueroso, como destructivo, como dañino y como digno de juicio. Entonces los hijos de Elí es eso lo que promueven. Los hijos de Belial es eso lo que promueven. Y aquí vemos que vemos lo siguiente. Vemos que los hijos de Elí, aquí dice los hijos de Elí, aquí nos está dando a entender de que biológicamente hablando, estos personajes eran hijos de Elí, eran descendientes. Elí los engendró biológicamente, él les impartió de su material genético a sus hijos. Entonces, Elí estaba casado, tuvo una esposa y con esa mujer tuvo relaciones sexuales y ella quedó embarazada y nacieron los hijos que ella tuvo. Entonces, pero estos hijos, pese a que biológicamente eran hijos de Elí, también espiritualmente habían sido engendrados por Belial. Y por eso, por ese engendramiento que ellos tenían en su espíritu, ellos hacían lo que hacían en el mundo físico. Ellos hacían los deseos de su padre Belial. Elí nos encargó de que sus hijos, aparte de ser hijos biológicos de él, fueran hijos espirituales de Dios. Él nos encargó de eso. Es más, la escritura dice que Elí ni siquiera los estorbaba cuando ellos hacían sus maldades.
nunca los estorbó. Entonces los dejó ser, les dio rienda suelta, y ahí aprovechó Belial para engendrarlos y para que hicieran los deseos de él. Entonces también leímos una historia que los hijos de Belial se caracterizan por la inmoralidad sexual, y entre esos detalles son la homosexualidad, ¿ya? Y lo que tiene que ver con perversión sexual. Miren, vamos a leer un pasaje de la Escritura que sé que igual va a ser difícil. Miren, en la actualidad, y les recomiendo, hermanos míos que me están escuchando, existen dos escritores argentinos, los cuales uno se llama Nicolás Márquez y el otro Agustín Laje. Ellos son dos politólogos y escritores que han hablado. Ellos no son evangélicos, no son cristianos evangélicos, ya no son creyentes, pero personalmente yo creo que en su misericordia Dios a ellos los impulsó, les despertó el espíritu, como dice la Escritura acerca del rey Ciro, pese a que Ciro no era hijo de Dios, no era parte del pueblo de Dios, no era hijo de Dios, era un impío, un pagano. Dios le llama mi siervo. ¿Por qué? Porque hizo justamente lo que Dios le dijo que hiciera, sin que él supiera que Dios le dijo eso. Parece un juego de palabras, pero es verdad. Dios despertó el espíritu de Ciro, dice la Escritura, para que pusiera en libertad a los hijos de Israel del cautiverio, el rey persa. Y por eso Dios le llama mi siervo, pero no porque Ciro era un siervo realmente de Jehová, no, sino porque hizo justamente lo que Dios le ordenó que hiciera, sin que él supiera que Dios se lo ordenó. Él creyó que era una idea genial de él hacer eso. No, fue Dios que lo impulsó a hacer eso. Entonces, la Escritura habla de que Dios puede utilizar a ciertas personas que no son creyentes para hacer sus propósitos y para traer libertad al pueblo de Dios. Entonces, estos dos personajes, Agustín Laje y Nicolás Márquez, ellos escribieron un libro que se llama El Libro Negro de la Nueva Izquierda, Ideología de género o subversión cultural. Entonces, donde ellos, en este libro, ellos desenmascaran todos estos movimientos de diversidad sexual, entre comillas, diversidad sexual. No sé qué diversidad puede haber entre macho y hembra, o sexo masculino y femenino. No sé cuánta diversidad puede haber entre dos opciones. Entonces, ellos hablan con respecto a todo esto, todos los fines políticos que hay detrás y todos los intereses políticos que hay detrás de estos movimientos, que lo único que buscan es el resurgir o el volver a tomar el poder la izquierda nuevamente. Que el comunismo vuelva a alzarse otra vez y tomar el poder de las naciones donde no tiene poder. Entonces, y todas las ideas anticientíficas, antibiológicas, antirracionales que estos movimientos promueven, ¿ya? Y su agenda. Y ellos revelan ahí la agenda de estos movimientos. Es un libro, no es un libro cristiano, por eso dije, ellos no son cristianos, pero su libro ha causado tal impacto a nivel de Latinoamérica que en muchos países también le han impedido la entrada. En algunas partes también se han manifestado estos movimientos y les han prohibido la presentación de su libro, le han prohibido participar en universidades y dar charlas en universidades con respecto a este tema. ¿Por qué? Porque les están arruinando el negocio a estos personajes, a estos individuos que son hijos de Belial. Y dijimos en el capítulo anterior que Belial, ya cuando la Escritura le da un nombre a un ser espiritual, quiere decir que este ser espiritual es un principado, es un ser espiritual que se mueve en el campo del razonamiento, de las ideas, de la lógica, del conocimiento. Estos seres se mueven en ámbitos universitarios, en ámbitos intelectuales, en el Congreso, se mueven en las casas presidenciales, se mueven en los lugares donde, entre comillas, se reúne la élite intelectual de cada país. Entonces, estos seres espirituales, Belial se mueve en ese campo. Por eso sus hijos, y por eso todos estos movimientos tienen una serie de argumentos, tienen una agenda, tienen una serie de discursos, están exigiendo sus derechos, están exigiendo igualdad, no tolerancia, no discriminación, no intolerancia, no discriminación, no
no hacer homofóbico, transfóbico y en fin, un sinfín de cosas que han inventado ellos, que si no fuera por la propaganda, si no fuera por los medios de comunicación, ellos no tendrían pantalla, no tendrían tribuna, no tendrían un escenario para poder hablar y decir todas las barbaridades que dicen, porque todas sus ideas, todos sus conceptos, todos sus argumentos son en parte verdad y la mayor cantidad de ellos son mentiras. Es lo que se conoce como ideología. Una vez una expositora colombiana en un seminario explicaba qué es lo que es una ideología con un ejemplo. Y ella dijo, les voy a explicar qué es una ideología. Imaginen en su mente qué es un gato. Respondan en su mente, perdón, qué es un gato. Entonces todos quedamos como, ¿un gato? ¿Pero un gato? ¿Quién no sabe lo que es un gato? Un animal, ¿cierto? Entonces ella dijo, yo les voy a decir rápidamente lo que es un gato. Un gato es un animal de 4 patas que tiene cola, es invertebrado, respira, come ratones y también come peces y puede comer whiskas. Y todos quedaron, eso es un gato, ¿cierto? Y todos dijeron, sí. Y ella dijo, mentira, eso no es un gato. ¿Pero cómo? Porque yo les dije, un gato es un animal de 4 patas. ¿Es cierto? Sí. ¿Tiene cola? Sí. ¿Es invertebrado? No, un gato es vertebrado, tiene columna vertebral. Después dije, come ratones, ¿cierto? Come whiskas, come peces y es regalón. Todas esas cosas son verdad, pero dije una sola mentira dentro de 4, 5, 6 verdades. Y esa mentira automáticamente descalifica al ser que yo describí como gato. Porque un gato no es invertebrado, es vertebrado. Entonces, esa sola es ideología. Muchas veces dicen una sola verdad y luego llenan de mentiras. O dicen una sola mentira y llenan de otras verdades cosas. Por ejemplo, la homofobia. La homofobia es irreal, no existe. Esa es una enfermedad que se inventó. Pero en realidad es un ataque peyorativo para descalificar a todo aquel que se encuentra en disonancia con las personas que apoyan la ideología de género. Entonces, la homofobia, si fuera real, sería una enfermedad y estaría clasificada dentro de los anales de psiquiatría como una enfermedad, porque toda fobia es una enfermedad. Es una enfermedad, es un proceso irracional, es una reacción irracional, es un miedo irracional, perdón, frente a ciertas circunstancias. Y entre las fobias destacadas y clasificadas como enfermedad está la claustrofobia, que es el miedo a estar encerrado a los espacios pequeños, la xenofobia, que es el miedo a lo desconocido, la aracnofobia, que es el miedo a las arañas, y no recuerdo otra fobia más, pero en general las fobias están clasificadas y son enfermedades que son tratadas con medicamentos, con terapias psiquiátricas o con sesiones con el psicólogo. Y en vez de ser atacadas, las personas con fobia necesitan ayuda. Y si nosotros, los que no estamos a favor de la ideología de género, no estamos a favor de la homosexualidad y que decimos que la homosexualidad no es una conducta natural, que es una disforia, es un problema mental, es el reflejo de un trauma o de alguna situación en particular. Si nosotros decimos esas cosas, si decimos que la homosexualidad o el lesbianismo y todas las distintas manifestaciones sexuales que se han dado en estos tiempos, decimos que eso es, que no es normal, que no es natural, que es anticientífico, antibiológico, que es una lucha contra la naturaleza, nos tachan de homofóbicos o de transfóbicos. Pero en vez de ayudarnos, de darnos un tratamiento psiquiátrico o psicológico o llevarnos, no, ellos nos atacan y actúan violentamente en contra nuestra. Porque para ellos la homofobia no es una enfermedad, sino que es una palabra que acuñaron para atacarnos, para demigrarnos, denostarnos y descalificarnos, y para hacernos ver que somos ignorantes, que somos discriminadores arbitrarios y que somos intolerantes, cuando no es cierto. Entonces, estamos viendo, hermanos míos, esta manifestación de los hijos de Belial, que están usando los argumentos que su padre Belial estableció. ¿De dónde proviene? En este libro que les mencioné de Agustín Laje y Nicolás Márquez, en este libro ellos rastrearon el origen de este movimiento de la ideología de género y se gestó en universidades por los años 40, por los años 60, con feministas de segunda y de tercer ola, donde mujeres como Beatriz Preciado, que ella era un hombre, Monique Wittig y así distintas mujeres
que eran promotoras del feminismo de tercera ola, ellas en sus libros postularon ideas como que el sexo siempre fue género, que la mujer no nace sino que se hace, que el sexo es una construcción cultural y que las relaciones sexuales son muchas veces una manifestación del heteropatriarcado hegemónico que subyuga a la mujer, que a la mujer la somete a una suerte de esclavitud y de servidumbre. Hay una mujer, no recuerdo el nombre, que dijo que toda relación sexual era una muestra de que el hombre está subyugando a la mujer. Otra dijo que las relaciones sexuales prácticamente era que una mujer era violada por el hombre. Entonces, como que nosotros, todos los seres humanos que hemos nacido, hemos sido productos de una violación. También Marx, no sé si fue Marx o el Engels, quien escribió su propia versión de la historia de cómo era la historia. Y él dijo que uno de ellos dos dijo en su libro, acerca del libro el origen del Estado, la familia y la propiedad privada, él dijo que en la familia el hombre era el burgués, la mujer el proletariado y los hijos eran el producto prácticamente de una subyugación de la mujer. Entonces, con esas ideas han estado ellos surgiendo desde los 40 en universidades, en libros de texto que se estudian en universidades, y con feministas clásicas que ellas son teóricas. Empezó este ser espiritual Belial a transmitirle ideas a estas mujeres, a estos hombres, y a dejarlas plasmadas en el libro, y son todas esas ideas las han tomado estos movimientos, estos hijos de Belial en este tiempo. Entonces, por lo tanto, se hace imperativo, se hace importante, estimados evangelizadores, que salgamos por el mundo a evangelizar, para que Dios reengendre a estos personajes que han sido engendrados por Belial, porque los tiene en destrucción. La homosexualidad es una lucha contra la naturaleza, no es una lucha contra el entre comillas, heteropatriarcado hegemónico, no. La homosexualidad, el lesbianismo y todas estas desviaciones sexuales son una lucha contra la naturaleza, contra la biología, contra años y años de estudios científicos. Es una lucha contra la naturaleza humana y contra nuestra propia genética. Por eso la comunidad homosexual, dicen comunidad homosexual como que fueran una raza distinta, son seres humanos igual que todos nosotros. Por eso los homosexuales, ellos viven en promedio 25 años menos que un heterosexual, por sus prácticas sexuales, porque están cambiando constantemente de pareja, porque el ano no fue hecho para la penetración. El ano no está hecho para la penetración. Un poco de fricción se rompe, y muchos de ellos mueren de cáncer. Yo les invito también a escuchar a nuestro hermano Miguel Núñez, que él es un infectólogo, un doctor, que él habla con respecto a todos los casos que a él le ha tocado ver de homosexuales que mueren de cáncer, y que él los tuvo que atender porque llegaban con infecciones al recto por sus prácticas. Entonces, la boca, el ano no son órganos sexuales, como estos personajes lo han querido hacer ver en sus libros de texto. No, la boca es un órgano del sistema digestivo, y el ano es un órgano del sistema digestivo también. Por el ano salen las heces, los desechos, los desperdicios que nuestro cuerpo no necesita, y por la boca ingresa la comida, nada más. Entonces, todas estas ideas, la televisión es funcional a la nueva izquierda, que se han plasmado en televisión, que se han propagado por todas partes. Estas ideas están queriendo inmiscuirse incluso en los niños, y estamos viendo cómo los hijos de Belial están haciendo los deseos de su padre, porque todas estas cosas que yo acabo de mencionar, el Señor dijo en la Torá que eran abominación a él, que eran detestables a él. Él aborrece estas cosas, y aparte que aborrece, detesta todas estas prácticas, el Señor también dice que estas cosas producen destrucción, producen muerte, producen degeneración en la sociedad. Entonces vamos a ver un último pasaje de la Escritura, y vamos a estar concluyendo el tema del día de hoy. Y yo les animo a que ustedes sigan investigando, amados míos, con respecto a este tema, y vamos a buscar los días de Lot. Y
Esto va a ser nuestra búsqueda, la antesala para el tema de la próxima semana, que va a ser, el próximo capítulo, que vamos a seguir con la tercera parte de los hijos de Belial. Entonces, Lucas 17:28, por favor, quiero que lo lean conmigo. Lucas 17:28. Asimismo como sucedió en los días de Lot. Los días de Lot. Aquí Jesús, en este pasaje de la Escritura, está hablando acerca de su venida. ¿Cómo va a ser su venida? Entonces, Él dice que va a ser como sucedió en los días de Lot. Después dice, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces, este evento, los hijos de Belial se están manifestando a nivel mundial. Esto viene desde los años 40, desde los años 60, y no estaba focalizado exclusivamente en una sola región, porque los días de Lot, la perversión sexual estaba enfocada a una sola región, que era Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas. Era un lugar focalizado. Era como quien dice, no sé, un solo país, ¿ya? No era en todos los países. Hoy día esto se está viendo a nivel mundial. Ya hay países donde estos movimientos ya se han tomado por completo los países y los han sometido. Están restringiendo la forma de hablar, la forma de estudiar. Se han inmiscuido en los colegios. A los niños los están adoctrinando desde pequeños. En los currículos escolares se tienen desde los 3 años en adelante. A los niños les enseñan todo tipo de prácticas sexuales y los hacen a ellos mismos experimentarlas, y después que prueban de todo, le dicen, ahora ustedes escojan qué quieren ser. Y a los niños les han truncado desde pequeños su mente, hermanos. Entonces, esto es terrible lo que está ocurriendo. Por eso es importante que tenemos que predicar el Evangelio con poder más que nunca, porque el Evangelio es poder para salvación a todo aquel que cree, y a través del Evangelio Dios reengendra a estos hijos de Belial. Yo oro al Señor y le pido al Señor que haya un reengendramiento espiritual de muchos hijos de Belial, que muchas de estas personas se conviertan al Señor Jesucristo, porque pese a todo son personas que igual pueden ser salvados por el Señor. Dios puede tener misericordia de ellos y salvarlos, porque hay muchos de ellos que les han engañado, los han utilizado, y están utilizando muchos de estas personas que son homosexuales. Los están utilizando muchas veces los que van a la cabeza para fines políticos, y ellos piensan que están luchando por ellos, pero en realidad no están luchando por ellos, están luchando a costa de ellos para conseguir otro tipo de cosas, y sobre todo que son fines políticos. Así que, estimados evangelizadores, en la próxima semana vamos a ver en el próximo capítulo vamos a ver con detalle lo que el Señor Jesús habló acerca de los hijos de Lot, y vamos a unir todo esto acerca de los hijos de Belial, los días de Lot y la venida del Señor, porque el Señor Jesús está por regresar. Así que hasta aquí dejamos el programa del día de hoy. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas, y que la gracia del Señor Jesús sea con nuestro espíritu. Y recuerden lo que siempre decimos: el Señor Jesús nos hizo un llamado a todos nosotros, que debemos ir por el mundo a evangelizar. Shalom, amados evangelizadores.